Pasión. Ahora sí. Y esto, pizarra, es uno nuevo. Desarrolla equipo y una pizarra nueva. Están presentes, activar, compartir con 2 personas, enviar. Entendido. Así que hasta nos permite crear una pizarra desde acá. Bueno. ¿Dónde estoy? Acá. Bueno, Anabel, ¿cómo has andado con las tareas que te hemos dado? Bien, hasta un punto en que me trabé. Bueno, entonces trabajemos con lo que has tenido inconveniente. Vamos a poner una diapositiva nueva y ahí contanos. Es en el último problema, el de los 2 tanquecitos. Sí. Donde yo tenía que calcular el tiempo en donde la concentración era máxima en el segundo tanque. Sí. Bueno, hice el gráfico del sistema, hice los balances de masas. Espérate, entonces teníamos, vamos a hacer dibujito, tenía para repasar que lo que era un tanque 1, un tanque 2, acá tenías un flujo, otro flujo de acá y otro flujo de acá. Este flujo tenía un flujo constante. Sí. El flujo volumétrico en todos los tanques era el mismo. Sí. Lo que iba modificándose es que acá entraba agua pura, ahí entraba agua pura, acá entraba agua con la sustancia, que no me acuerdo si era sal o qué lo que era, Sal. Agua más sal, y acá también agua más sal. Y lo que nos estaban pidiendo era cómo variaba la concentración de esa sustancia sal, que le llamamos A, con el tiempo, y en qué momento esta concentración se hacía un máximo. ¿Sí? Sí. ¿Vos dónde tuviste el inconveniente? Cuando ya empecé a resolver la ecuación, la de la derivada más p de x igual a q de x. Sí. Llegó un ¿Vos lo trataste de hacer a la derivada manualmente? Sí. Bueno, eso de ahí nosotros te vamos a dar el permitido, porque el lograr la derivada o no es un problema matemático. Sí. Entonces nosotros te vamos a poder decir, bueno, para el parcial, si vos sabes, llegaste a la expresión en función del tiempo, en forma que te queda, qué sé yo, una ecuación a por t cuadrado más b por t, llegar a la expresión de la función, llegás hasta acá. Sí. La derivada, si vos te fijas en la resolución, vos para lograr esto tuviste que integrar esta derivada. Sí. Es decir, que vos la derivada la tenés hecha. ¿Se entiende lo que te estoy diciendo? Sí. Vos podés mostrarme dónde en el papel, si yo te dejo presentar, mostrarme en el papel dónde se te hizo el lío. Sí, ahí. Espérate que yo dejo de presentar. Ahora lo subo, me lo mando por WhatsApp. Ahí está, con la foto del WhatsApp va a ser más fácil. A ver acá. Acá. Acá es donde, esta sería la segunda hoja, me parece. Ahí, hasta ahí llegué y después ahí no sabía cómo seguir. Bueno, es decir, que vos llegaste a una expresión, una ecuación lineal.
Y lo que te pedían era el máximo. Vos, antes de escribir estas dos hojas, partiste de una ecuación diferencial. Sacarme foto de esa ecuación, de la hoja anterior a estas dos. Bueno. Para. ¿Se parece Fantina? Es la que está ahí, ¿no? Es la que está acá arriba. Espera, la voy a bajar, la voy a... Vamos a hacer así. ¿Dónde? Se me escapa. ¿Dónde está? Es esta que está acá. A ver, la voy a bajar. Va a ser más fácil. ¿Dónde la bajé? Abrir. Entre el internet que está lento y mi máquina que está lenta, vamos re bien. Editar, abrir. Va a ir a abrir con lo mismo. Ahí está, me gustó más. Bueno, acá está la expresión. La vamos a cortar de acá. A ver si estoy copiando bien. Espérate, la que tengo que copiar es la de arriba, nuevo, desde acá. Edición, copiar, nos vamos a ir al pizarro. ¿Se alcanza a ver más o menos? Ahí sí yo le corro un poquito. Ahí está. Bueno, entonces, ¿dónde tenemos la expresión? Acá está lo que yo te decía. Sí. A ver si me deja con el mouse. Edición, copiar. Me voy a ir al Jam, que es más fácil. Ya. Entonces venimos acá, le vamos a poner un colorado acá y ahí está. Esto que está acá es la derivada de la concentración respecto del tiempo. Sí. ¿Sí? Fíjate que la derivada de la concentración respecto del tiempo tiene que ser igualada a 0. Y de ahí encontrar cuál es el tiempo. Vos la derivada no la tenés que derivar de la ecuación que vos obtuviste finalmente. Vos podés trabajar directamente con esto. Entonces lo que te quedaría es esta expresión, flujo volumétrico por la concentración, por ella, la cosa, todo esto lo igualas a, esta derivada sería igual a 0 acá. ¿Entiendes? Sí. Entonces lo único que te va a quedar es te queda una expresión del tiempo acá en el exponente y el tiempo, espérate acá, acá se te va a hacer lío. Porque vos tendrías el tiempo metido ahí, la concentración de B en el tiempo. Claro, acá sería un despelote. Porque acá no lo tenés al tiempo. Vos tenés que esta concentración, acá sí está el tiempo T, pero esta concentración de B3 sí. Es la función. Sí. Sería tu concentración. Entonces vos lo que vas a encontrar, esto igualado a 0. La derivada, se me hizo lío. Porque vos acá, y si no, ¿cómo hice yo? Déjame repasar cómo hice yo. Se me ha despintado la metodología. Concentración en la guía acá. Acá tenemos la concentración, acá está la ecuación. Entonces esta expresión, que es la que vimos recién, igualada a 0, pero me queda la concentración acá. Sí. Está bien, el valor en el cual esta concentración, no, la derivada vale 0. Entonces, todo esto queda igualado a 0, pero me queda una función, no me queda el tiempo. No me queda la función de aquí. Claro. Entonces, lo que yo hice, lo que hay que hacer, como no es una derivada
a derivadas a variables separables, hay que ir a la derivada esta. Entonces vos lo que llegaste matemáticamente es a esta expresión de la concentración en el tanque. Sí. Lo que quedaba, las opciones es, bueno, meterte con la matemática, que era la parte más sencilla. Nosotros te permitíamos utilizar la derivada utilizando MATCAD y haces la derivada con el MATCAD y la igualas a 0. Sí. Y esa no tenés ningún inconveniente con la matemática. MATCAD se hace cargo. Ahora, si vos no usás MATCAD, lo que hay que hacer es derivar esta expresión. Y hay que ver cómo se deriva la derivada. Acá tengo un producto de e elevado a la exponencial y acá tengo una... ¿Vos estás viendo lo que yo estoy mostrando? Sí, sí, salvo. ¿Se entiende la complicación que queda con la expresión? Sí. Porque acá tenemos la concentración es un producto. Entonces la derivada de un producto. Entonces tengo que hacer el primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero. Habría que ver cuánto es la derivada de una e a la exponente, e a la x. A ver, me acuerdo, pero buscamos acá. Fíjense cómo... espera. Una de las opciones es trabajar con la tabla de derivadas. Y si no, vos utilizando MATCAD, pones acá y le pones, yo quiero saber cuánto es e a la x, cómo se deriva e a la x, creo que es lo mismo. Entonces yo le pongo e a la x respecto de x, e a la x por ax. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Escuchen. Entonces, si yo quiero saber cómo es esta derivada, escribo la expresión en el MATCAD y me voy al sombrerito. Y fíjense que acá tienen un símbolo que es el entonces, le digo yo, pero es lo que significa evaluación simbólica. Le ponen eso y te evalúan la ecuación. Y fíjense cómo queda. La derivada de e a la x es el coeficiente que acompaña a la x, que es a, multiplicado por la misma expresión, e a la a por x. Es decir, que cuando yo derivo esto que está acá, ¿qué te queda? E a todo esto multiplicado por menos el flujo volumétrico sobre el volumen. ¿Se ve? Sí. ¿Eso te quedó algo así a vos? ¿O acá es donde se te empezó a hacer el lío? No, hasta ahí sí, pero ya cuando tenías que aplicar la derivada ahí se me hacía lío. Bueno, pero se entiende cómo es. Esto es un producto. Entonces vas a tener la derivada de esto, que ahora aprendimos que es esto, y la derivada de esto, que es una recta, esto es una suma. Entonces, como es una suma, te queda que la derivada de esta expresión te va a quedar la derivada de la constante 0, y la derivada de a por x sería esta formita, te va a quedar solamente el coeficiente, el numerito. Claro. Que acompaña. Entonces, se podría resolver esta derivada utilizando la regla del producto de la derivada. La expectativa que vamos a plantear es, si tenés que hacer una derivada y es necesario que vos repases derivadas en matemáticas y cómo se resuelven. Pero a nivel resolución en balance para este tipo de ejercicio, nosotros no te estás autorizada a llegar a la expresión matemática de la concentración y después aplicar simplemente la derivada en MATCAD, como lo hicimos acá. Bien. Entonces, ¿qué es lo que hicimos acá? Escribimos la expresión matemática, la derivada respecto del tiempo, ¿de quién? De la función que vos encontraste, igualada con el signo booleano, igualada a 0. Entonces, la primera derivada igual a 0. Le ponemos el dado y acá el buscar, si queremos escribirlo todo en español. Y te queda, y te evalúa en qué lugar ocurre el tiempo máximo. ¿Sí? Sí. ¿Te queda tranquila la respuesta o sí. te quedan más dudas? No, sí, está bien. Ahora... ¿Quedó? Sí.
Es decir, si tenés que hacer una derivada, tendrías que repasar cómo se hacen las derivadas en matemáticas, que a grandes rasgos es lo que yo te dije. Ujú. Pero es ponerse a practicar y ver cómo encontrarle la vuelta. ¿Sí? Sí. De los otros ejercicios, ¿te ha quedado alguna duda? Tenía una duda, pero es más conceptual. Bueno, sáquesela. Cuando yo planteo digo que puedo usar distintos sistemas para plantear distintos tipos de ecuaciones. Sí. Por ejemplo, si yo tengo en todo el sistema dos componentes, por cada sistema que yo encuentre o que yo proponga, voy a poder plantear dos ecuaciones o en general puede poder plantear dos ecuaciones. No sé si se entiende. Bueno, y acá es donde viene el tema de parcial. ¿Qué es tema de parcial esto de los sistemas y los no sistemas? Fíjate qué es lo que te estoy dibujando acá. Dos puntos claves en los que nosotros nos podemos llegar a encontrar. ¿Esto qué sería? Un flujo que entra. Sí. ¿Y qué le pasa a ese flujo que entra, ese nodo, ese nudo? Salen dos flujos. Salen dos flujos, es decir, es un punto de división. ¿Sí? Sí. Y en este otro caso, tengo un flujo que entra, otro flujo que entra y sale. Y este es lo que nosotros decimos que es un punto o un nodo de mezcla. ¿Sí? Sí. Y nosotros lo que vamos a hacer es decir, bueno, yo tengo que resolver, tengo unas incógnitas acá, tengo una incógnita acá, que son partes de mi proceso, esto forma parte de un proceso, y tengo que plantear los balances en este punto, en el punto de división. Y tengo dos componentes, como vos me dijiste. Pero, como es un punto de división, tiene una particularidad diferente de la regla que siempre hacemos. ¿Qué dice la regla nuestra? Si yo tengo dos componentes, ¿cuántos balances linealmente independientes puedo plantear? Dos. Igual número de componentes, números de balance, igual al número de balances de masa. Pero eso en el punto de división no se cumplía. ¿Por qué no se cumplía? Porque lo que entra no es lo mismo a lo que sale. O sea, es como puede ser la sumatoria de lo que entra. Estás hablando, pensémoslo un poquito más. Sí, no, dije cualquier cosa. Ni vos te convences, así que me tienes que convencer a mí para que yo después me quede tranquila que has entendido. Entra el chorrito de agua con sal. Acá entra agua y sal. ¿Qué va a salir por acá y qué va a salir por acá? Va a salir agua Con sal y agua con sal. Ahora, en este lugar de división, yo le agrego, le saco algo, le modifico la composición. Por ejemplo, yo pongo 20% de A y 80% de sal. ¿Con qué concentración va a salir por la corriente? Bueno, vamos a poner número porque eso de no poner... Ay, que borre, se me perdió mi pizarrita. Estaba tan linda la pizarrita. ¿Dónde está la pizarrita? ¿Ahí? Ahí está. Ahí está. Entonces vamos a hacerle las cosas como corresponde. Le vamos a poner número. Ahí vamos a tener la corriente 1, la corriente 2 y la corriente 3. Entonces, la composición en la corriente 1 va a ser WA en 1 es 0,20 y WS en 1 es 0,80. Si yo tengo el punto mezcla, la composición de A en la corriente de A
en 2. ¿A qué va a ser igual? Si yo simplemente hice una división, estoy separando. Voy a tenerla. Vas a tener la misma composición. Es como si tuvieras una torta. ¿Qué hago? Dividirla, separo. Pero todos los pedacitos, si la torta está bien hecha y está hecha por una profesional, no por la Mónica Obeck, que tiene sectores con distintas composiciones, pero en general una torta normal tiene la misma composición. Entonces el pedacito este y todos los pedacitos van a tener la misma cantidad de dulce de leche, de huevo, de harina y de todo. Así que van a tener la concentración o la composición va a ser la misma. Cuando yo divido, ¿se entiende? Entonces, cuando vos entras a un punto, llegas con una corriente, entras a un punto y una parte va para un lado y otra parte para el otro lado, la composición en todas las corrientes es la misma. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasaba? Los balances linealmente independientes es solamente uno. ¿Cuál es el 1? El balance total. No me acuerdo si lo hicimos juntas cuando lo hemos estado trabajando, pero mira, planteemos el balance total. Va a ser el flujo que entra por 1 es igual, menos, vamos a poner, el flujo que sale por 2 menos el flujo que sale por 3 es igual a 0. Si yo hago un balance para el componente A, me va a quedar el flujo 1 por la composición de A en 1, menos el flujo 2 por la composición de A en 2, menos el flujo 3 por la composición de A en 3 es igual a 0. Cuando es un punto de división, ¿cómo son las composiciones A1, A2 y A3? Iguales. Entonces, si yo divido toda la expresión por W A1, esto se va con esto se va con esto se va con este, y te queda que el balance total es exactamente equivalente, es una combinación lineal del balance individual. Por lo tanto, cuando vos tenés el caso de un punto de división, solamente se puede plantear un balance linealmente independiente. Yo no puedo, vas a plantearlo al balance para el componente y te va a quedar que es una combinación lineal del otro, no te va a servir. ¿Se entendió? Sí. Eso es el punto de división. Y el otro punto que nos quedaba es el punto de mezcla. En el punto de mezcla, ¿qué podés hacer? En el punto de mezcla tengo una corriente 1, una corriente 2. Pero la corriente 1 y 2 no tienen nada que ver entre ellas. Como no tienen nada que ver entre ellas, pueden tener cualquier composición. Entonces, cuando se mezclan, generan una cosa nueva, que es la corriente 3. Entonces, la corriente A en 1, voy a tener la composición 1, en la corriente 2, A en 2, y voy a tener la composición de A en 3. Entonces, cuando yo tengo que plantear un balance de masa en un sistema que es un punto de mezcla, voy a plantear el número de balances es igual al número de componentes. Lo verificamos. El balance total va a ser el mismo para el balance, para el punto de mezcla o el de división. En este punto de mezcla me va a quedar el flujo 1 que entra más el flujo 2 es igual al flujo 3. Y si voy al balance del componente, me va a quedar el flujo 1 por WA en 1 más el flujo 2 por W de A en 2 es igual al flujo 3 por W de A en 3. Las composiciones son distintas, entonces no se van, esta ecuación no es combinación lineal de esta otra. Entonces yo puedo plantear o el balance total o el balance para el componente A o los balances para los dos individuales. Esto sería el caso de un ejemplo de dos componentes.
¿Sí? ¿Dónde se dan este tipo de puntos? Nosotros vamos a tener ejemplos. Por ejemplo, creo que habíamos hecho un caso de un secadero o algo así, Tiene una recirculación de aire. o ese otro, donde vos vas a tener un punto acá, o era en contracorriente, así. Entonces nosotros podíamos tener una cosa de este tipo. Y acá tenemos, este punto sería un punto De división. de división. Entonces la composición en esta corriente, acá ¿cuántos balances linealmente independientes puedo plantear? Uno solo. Uno solo, por más que tenga 30 componentes. ¿Sí? Y acá, ¿qué es lo que estoy teniendo? Este entra y sale. Es un punto De mezcla. de mezcla. Entonces, como es un punto de mezcla, yo puedo plantear los balances linealmente independientes igual a la cantidad de balances. ¿Qué otro tipo de cosas repasamos o vimos en balance cuando planteamos los balances? No te escucho. No te escucho. ¿No me escucha? Ah, no, pero hay una voz que no sos vos. Eso es lo que pasa. Creí que estabas hablando. Ay, no, Es la voz de fondo. sí. ¿Qué otra situación más tenemos cuando planteamos los balances? ¿Te acordás de las restricciones físicas? Sí, ¿Qué es lo que eran las restricciones físicas? son relacionadas con las, ay, no me sale, con las fracciones en peso. ¿Solamente con las fracciones en peso? No, pueden ser otros, pero no sé cuáles. Eh, ¿Qué es eso que escribí ahí? fracción en peso. Las fracciones en peso, las fracciones molares y las fracciones molares o las fracciones molométricas cumplen la condición de que la sumatoria es igual a 1. ¿Sí? Sí. Y había otra, estamos haciendo un repaso de todas las cosas de las cuales te vamos a preguntar en el parcial, así que por eso estoy revisando todas estas cosas a ver si quedaron claras. La otra cosa que habíamos trabajado era con una X grandota y que le habíamos dado el nombre de base seca. ¿Sí? A ver, repetime que no te escuché. Con eso también tenía una consulta de Bueno. a la parte del aire. Bueno, pasa que en los ejercicios eran en agua sobre aire, pero siempre me daban datos sobre el agua y yo suponía que, o sea, yo puse en todos los cálculos que es 1 kilo de aire, pero no sé si eso es siempre así. ¿Vos te acordás del ejemplo para no trabajar en el aire, para no trabajar a propósito del aire? Buscar el ejercicio, casi trabajamos sobre ese. El problema 10 que tenía un precalentador y un secador. A ver, espérate, vamos a hacer dibujito. Teníamos entonces un aparato, una caja negra. Y en esa caja negra, ¿qué había? Entraba un flujo 1, que era una alimentación de aire. ¿Es contracorriente esto? No, de ahí sale y ingresa a otra caja negra, digamos. Porque tenía un precalentador y después un secador. Bueno, entonces vamos a poner la caja negra por acá.
Sí, ¿y? Eh, de ese precalentador salía un flujo que era igual al flujo 1. Y Sí, después ¿y? en el equipo B, digamos, Sí. entraba chocolate, cacao húmedo y salía agua y aire y salía Entonces acá cacao tengo sólido. el cacao acá, el cacao húmedo y acá entraba el aire, Sí, aire seco. Y acá cacao, cacao mojado, húmedo. Y acá cacao un poco más seco. Entonces lo que te entraba era aire seco por acá y acá salía aire con agua. sí. Y la información, ¿cómo te venía dada? Eh, tenía las composiciones de cada flujo y tenía las bases secas. Bueno, dame una de las bases secas que tenías ahí. Bueno, en el primer flujo era 0,015 kilogramos de agua sobre kilogramos de aire. No, vamos a borrar acá. Cero coma cero quince kilos de agua por kilo de aire seco. Esto es lo que se conoce como la expresión en base seca del agua. Es los kilos de agua sobre los kilos de no agua. ¿Sí? ¿Y cuál otro dato más tenías? También tenía el del flujo 2 que era igual, que era igual a 0,015 kilogramos de agua sobre kilogramos de aire seco. Es decir, que entraba aire seco por acá y salía el mismo con la misma composición. No, tiene que aumentar acá. No, salió con la misma. Entonces no hacía nada. ¿Hay No, algún... por eso yo usé o había propuesto usar el sistema del segundo tanquecito, digamos, para resolverlo, porque era igual las dos composiciones entraba y Bueno, salía. vamos a buscar el enunciado porque ese enunciado me parece que está mal. Lo que cambiaba era la temperatura. No. Estaba en la guía de trabajo práctico. Sí, sí es el problema 10. A ver, tareas, programa, repasando problemas. Ah, pero yo creo que capaz que voy a llegar más rápido yendo con mi cuaderno acá. Porque lo que tiene que hacer bueno, vamos a mirar, encontrar lo que tenemos, porque si no es hablar suelto es más complicado. Por acá, a ver si llego, balance, 2021, clase, en la guía esta, guía uno, presentación, acá tendría que ser esta. No, esa no es. Y la otra la borré, acá está, guía 2, ¿viste? Acá está. Problema de secado. No es lo mismo. 0,105, 0,015 y el otro 0,105. Claro, pero eso era lo que salía en el flujo 3. Claro, entonces así es la clase. Espérate, ahora entiendo un poco más. Vamos a borrar todo esto, borrar marco y vamos a poner. Pero uno y acá vamos a poner el otro. Pero
Entonces, acá en el segundo tanque, no es un tanque, es un secador, un secadero. Entonces, acá entra con la concentración esa 0,0, ¿cuánto era? 0,015. Entonces, acá tenés 0,015. Y cuando sale con lo que te dice acá abajo, te dice 0,105. 0,105 kilos de agua sobre kilos de aire. Kilos de agua sobre kilos de aire. Acá en la primera etapa del proceso, lo que hace es un calentamiento del aire y mantiene la composición, que es lo que vos decías. Es decir, 0,015, acá no pasa acá no podés plantear ningún balance de masa porque no te sirve. Porque entró con la misma composición con la que salió. Donde se plantea el balance de masa es en el segundo equipo, acá. Sí. Una forma de plantearlo es utilizando la expresión de la expresión de base seca. ¿Qué te dice la expresión de la base seca? Entonces te va a quedar 0,015 kilos de agua por kilos de aire. Esto sería en la entrada. Y en la salida, estoy hablando por entrada y salida, este punto y este punto. Y en la salida te va a quedar 0,105 kilos de agua por kilo de aire seco. Si vos planteas un balance de agua para el agua en el segundo equipo, en este equipo donde yo estoy marcado como rojo, podrías plantear el balance para el agua utilizando estas fracciones en base seca. Pero me estaría faltando el término donde entra el cacao, que es lo que no está escrito acá. Del cacao, ¿cómo tenés expresada la composición del cacao? El contenido de agua del cacao. O del aire, es el aire, creo. De aire no entra nada. Sí, el aire entra. A ver, espérate. Vamos a ir a copiar, porque si no estamos hablando pavadas. Porque, ¿qué dice acá? Durante el secado se opera en un secador de bandeja, el cual utiliza aire precalentado. Este ingresa al precalentador con esta humedad de aire seco hasta a 25 en temperatura. Ingresando, saliendo del equipo. Bueno, por un lado, el cacao entra al secador con 500 kilos por hora con esta humedad y sale con una humedad del 8%. Conclusión es así. A ver, vamos a ver si me sale la explicación. Nos vamos a concentrar en el segundo efecto. Entonces vamos a poner acá la corriente 1, acá la corriente 2, la corriente 3 y la corriente 4. Acá, en la corriente 1, le vamos a poner numeritos para que no nos queden dudas, 3, 4. Acá va a entrar el cacao con un 40%, pero en peso de agua. A es agua. Sí. El cacao en 3 va a salir con un 8% en peso. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y la otra corriente, que es el aire, no te da, te dice que la concentración de agua en 2 no te la expresa en fracciones en pesos, sino te la da en base seca y te dice que son 0, y ahora me olvidé el numerito chiquito. ¿Cuánto? 0,015.
y que en x a 4 es 0,105. Pero ahora ya no son en peso, esto es kilos de A sobre kilos de aire. Y esto es kilos de A sobre kilos de aire. Es decir, que estamos hablando de cantidad de agua en todas las corrientes, pero escrito en distintos idiomas. Si vos propones hacer un balance de masa para el sistema azul, es decir, que tengo que involucrar las 4 corrientes, y vamos a hacer ese balance de masa escrito para el agua. ¿Cómo diríamos? El agua que entra por la corriente 1. Entonces va a ser el flujo de la corriente 1 expresado en masa multiplicado por ¿quién? Por la composición de una. ¿Estamos de acuerdo con el 0,40? Sí. Que sería kilos de A sobre kilos totales. Y esos kilos totales que entran por F1. Sí. Sí. Ahora, por 2, ¿qué es lo que está entrando? ¿Entra agua? Sí. Sí. Y esa cantidad de agua yo la necesito como kilos de agua que entran por A, por 2, por unidad de tiempo. Pero ¿qué características tengo? Tengo el 0,015 kilos de A sobre kilos de aire. Pero estos kilos de aire son los kilos de aire en que entran ¿por dónde? Por 2. Por 2. ¿Y yo los conozco a los kilos de aire que entran por 2? No. ¿No? Bueno, entonces vamos a poner F2 aire. ¿Sí? Pero yo estoy usando acá, bueno, es un dato que no conozco y el dato que sí conozco. Entonces, esto, si yo tengo flujo de aire con los kilos de aire, ¿se cancelan o no? ¿Cómo? Este flujo de aire seco con los kilos de aire que figuran en el denominador del 0,15 son los mismos, entonces yo los puedo cancelar. Y fíjate que lo que te queda serían kilos de A por unidad de tiempo. Claro. ¿Se ve? Sí. Lo que tenemos que visualizar es que yo estoy planteando un balance de masa que entra menos que sale es igual a 0. Nada más que lo que estoy haciendo acá es escribir la entrada de agua con otro idioma, con otra forma, pero sigue siendo agua que entra. Claro. Y el agua que sale, ¿por dónde la sacamos? La sacamos por 3 menos F3, para que sea el agua, ¿por quién la tendríamos que multiplicar? Por W3. Por Que sería 0,08. Y estos van a ser kilos de agua sobre kilos totales. Entonces, este F3 yo tengo que multiplicar, son kilos totales. Menos, ¿quién? Este 0,105, que son kilos de A. Ay, se me terminó la hoja. Y vamos a poner acá. Kilos de A sobre kilos de aire seco. Y el aire seco, que sale por 4, ¿de dónde lo puedo? ¿Será el mismo aire seco que entró por 2? No sabemos, entonces le ponemos F4, que es aire seco. Vamos a poner, escribirle aire seco para que se entienda acá, que no es A, sino que esto es aire seco. Acá le ponemos aire seco. Y todo esto va a ser igual a 0. Esto que yo escribí acá es el balance de masa. Lo que entra de agua menos lo que sale de agua es igual a 0. Yo puedo plantear un balance para el aire en el sistema celeste.
Sí, Sí, ¿y va a ser linealmente independiente? sí, Sí, porque puedo plantear uno para el agua y otro para el aire. Si planteamos el balance para el aire, ¿cómo te va a quedar? Todo el aire que entra, ¿por dónde entra? entra por el flujo 2, Entra por el flujo 2. Este es el aire que entra. ¿Y qué pasa? ¿Y por dónde sale el aire? por el flujo 4. Y el proceso ocurre en estado estacionario. ¿Qué nos está diciendo el balance para el aire? Que el flujo que entra de aire por 2 es igual al flujo que sale de aire por el flujo 4. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿Sí? Entonces, con esta expresión, yo me puedo ir acá arriba y sé que este flujo 2 de aire y este flujo 4 de aire son iguales. Porque ¿quién me lo dice? Este balance individual. ¿Sí o no? sí, sí. Entonces yo voy a poder fijarte que acá podés sacar, este lo pones con el mismo nombre, le vamos a poner flujo 2, Realiza con saca factor común y podés sacar cuánto aire se necesita. Creo que es lo que te pedían en el enunciado, ¿no? sí, creo que sí. ¿Cuántos kilos de aire De aire seco seco. se requieren en el secador? ¿Se entendió? Sí. Entonces, ¿qué es lo que tenés que vos tener claro? Que trabajar con base seca o trabajar con base húmeda es lo mismo, y es lo mismo, y lo que no va a cambiar son los balances de masa. Es decir, estoy en estado estacionario, la sumatoria de los flujos de entrada menos la sumatoria. ¿Qué dice acá? Copia de modificación. Soy yo que me está diciendo acá. Ahí está. Ah, ¿se me cortó? No. Ahí está. Bueno, ahora vamos a escribir acá. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que tener en claro? Que los balances de masa que nosotros vamos a poder plantear es el número de componentes es igual al número de balances de masa. Y los balances de masa son lo que entra menos lo que sale es igual a lo que se acumula. Si estamos en estado estacionario, lo que se acumula es 0. Entonces lo que entra es igual a lo que sale. Y esos balances de masa los podemos escribir en función de fracciones en peso, en fracciones molares o en base seca. ¿Sí? Sí. También los podemos escribir, otra forma, que es la que también tenés que tener presente, que también hemos trabajado con algunos ejercicios, donde el flujo de la corriente lo expresabas la composición en función de concentraciones, como kilos de A sobre volumen total. ¿Sí? ¿Cuándo usábamos ese? Por ejemplo. Entonces vos tenés una corriente 1 y te dice, bueno, acá entra con un flujo volumétrico 1, la concentración de A1 es 2 kilos por litro. ¿Sí? Entonces, ¿cómo decíamos? El balance, ¿cómo se plantearía? Bueno, vamos a ponerle otra corriente. Corriente 3. Entonces vamos a decir, bueno, lo que entra por la corriente 1 es flujo másico de A que entra por la corriente 1, pero ese flujo másico de A que entra por la corriente 1 ya no lo puedo escribir como flujo másico, bueno, total por la fracción en peso, porque no la tengo, pero tengo datos de flujo volumétrico y concentración. Entonces esto yo lo puedo escribir como flujo volumétrico 1 por la concentración de A en 1.
Si analizamos las unidades, te queda flujo volumétrico sería litros totales por unidad de tiempo, y esto otro sería kilos de A sobre litros totales. ¿Sí? Entonces, litros totales de acá con litros totales de acá te queda que es otra forma de expresar el balance. Que esto es lo que hicimos cuando trabajamos con los tanquecitos que en estado no estacionario. ¿Sí? Claro, sí. ¿Qué otra cosa también tenés que repasar o para revisar? Poder convertir cualquiera de estas expresiones de composición, transformarla en la otra. Es decir, si yo te doy una base seca, vos podés transformarla en base húmeda, digamos, es decir, el X grandote, pasarlo a un WDA. Sí. ¿Te acordás cómo hacíamos? Son los kilos de agua sobre, bueno, por ejemplo, Los kilos de A, pongámosle un número, digámosle que esto es 0,1 kilos de A de agua por kilos de aire. ¿Cómo lo pasarías a base seca, a base húmeda? serían los, bueno, la composición es kilos de A sobre los kilos totales. ¿Y cómo hago los kilos totales? Es los kilos de agua más los kilos de aire. ¿Y cuántos kilos de aire pongo? Y ahí era mi pregunta, que si siempre acá. es uno. Entonces yo le tengo que poner el unito acá, 1 kilo de aire. Claro, esa era una duda. Siempre cuando yo no tengo datos de cuánto vale los kilos de aire, es 1, que sería como ¿Qué numerito acompaña a las unidades acá? ¿Y que no se ve? Ah, el 1, claro, de ahí. No es que no te lo está diciendo. Claro, sí, no está escrito. Te lo está diciendo en forma implícita. Exacto. ¿Se entendió? Entonces de ahí vos vas a poder convertir una función en otra. ¿Qué otra cosa también vamos a trabajar? Recordar que eso es lo que estaba buscando hoy, que repasando dónde encontrábamos cómo calcular las densidades de las mezclas. ¿Sí? Sí. Y que en el caso de los alimentos, para densidades de mezcla, ¿a quién usábamos? El choiyocos. Pero el choiyoco solo no servía. Necesitábamos saber, bueno, dado un alimento, yo tengo que buscar qué cosa. La composición de ese alimento. Por ejemplo, si yo digo manzana. Bueno, tengo que resolver un problema de balance de masa y necesito la densidad de la manzana. ¿Cómo hago para resolverlo? Voy a tener que ir a la tabla de densidades del choyoco. Y don Choyoco me dice, espérate si yo lo tenía, a ver si lo veo. Ah, no, ¿dónde lo puse? Si yo lo había buscado. ¿Dónde está? Ah, capaz que en el... De presentación. Acá, ¿viste? Estaba. Espérate que le vamos a hacer grande. Y ahí tenemos don Choyoco. ¿Y qué te dice? Bueno, manzana, pero vos me engañaste, si que voy a Choyoco y le pido manzana y me dice, no, yo de manzana no sé nada. ¿Qué te muestra Choyoco ahí? Cómo calcular las densidades de cada componente. Cada uno de los componentes. ¿Y cómo sé qué componentes tiene la manzana? ¿Y dónde lo buscamos? En ese link que te dejó la profe, que acá lo estamos viendo. No, esa es otra cosa. No sé, un link que me voy a volver a unir a la clase. No, no es ese.
Esperen que esto no es así. Esperen que ahora voy a correr riesgo de apagar. A ver, este. No, este es el que tengo que cortar. Ahí está. Mirá, si yo lo tenía recién, el Google. Bueno, voy a tener que ir de nuevo. Vamos de nuevo y tenemos que escribir tabla de alimentos. Está el link en la página de la plataforma del Classroom. Pero tabla de composiciones de los alimentos, Universidad de Luján. Universidad de Luján, y acá está, ¿se ve? Sí. Entonces, yo tengo esta tabla y quiero buscar la composición de la manzana. ¿Cómo hago? Guíame. Tienen que ir a frutas y derivados. Esa es una forma. ¿Y qué otra forma tenés una acá que es más bonita y más fácil? Por orden alfabético. Voy a la M. Vamos a la M. Y en la M habrá alguna que diga manzana. ¿Qué tenés? ¿Manzana pulpa o manzana hervida? Manzana fresca. Ay, pero no tengo de esa. No, leí mal. Vos pedime algo de lo que tenga. Pero manzana pulpa. Manzana fresca, acá está. Mirá, manzana fresca, toma manzana fresca. Bueno, y acá nos da ¿qué cosa? Energía, carbohidratos. Bueno, entonces en función de lo que te da ahí, bueno, lo de la energía no, pero vas a poner agua, proteínas, grasa, carbohidrato y todo te va a decir qué cantidad de gramos hay en 100 gramos. Che, estos de la Universidad de Luján se les escapó la tortuga con el grrr. Sí. Bueno, no importa, ustedes, nosotros ahora podemos, no, pero acá, mira, acá arriba dice GR y acá le han puesto G, que es como corresponde. Bueno, entonces lo que tenés acá, con estos porcentajes, acá no te está dando porcentajes, te está dando gramos sobre 100, sobre la porción total que mide 100 gramos. Entonces este sería como 84 dividido 100, te da un 0,841. Tenés que tener ese cuidado. ¿Dónde me voy? ¿Dónde estaba Don Choyocos? Que ahora lo volví a perder. Ay, esta mujer que se pierde. Acá está. Don Choyocos me dice todo esto. Y bueno, y con esa proporción te dice tantos kilos de cada uno. A ver, acá sí lo puedo presentar. Me dice, bueno, de carbohidrato tenés tanto, de fibra tanto. Calculas todas las densidades. ¿Y después qué haces con eso? Lo sumás así, densidad de carbohidrato, densidad, ajá. Pero que se pone loquita mi máquina. Acá está. No, es 1 sobre la sumatoria de las composiciones. Claro, vos vas a tener la composición, yo no me acuerdo bien la formulita, pero la densidad de cada uno de la cantidad que tengas de carbohidratos, de agua, y lo sumás, ¿sí? Es como una sumatoria de fracciones, o si no, usás la receta esa que te di antes también. Con cualquiera de las dos es válida. Lo importante es que cuando vos evalúes la densidad de la manzana, no sumes directamente las densidades, sino que es la densidad afectada por la cantidad, por la proporción en peso que te dé la tabla de la composición del alimento. Entonces, densidad de alimentos, ya los vimos, base seca, repasamos, los balances linealmente independientes, vimos los casos típicos, y después hay otra cosa que también tenés que tener en repasar y revisar, que por ahí en los
en los enunciados de los problemas te dicen, la corriente 1 es 2 veces la corriente 2. O que lo que sale por la corriente 3 es la mitad de la corriente 1. Este tipo de relaciones, ¿dónde las utilizas? ¿O dónde se podrían utilizar? En la destilación. No te escuché. En los procesos de destilación. No. Yo tengo este dato, puede ser en un proceso cualquiera. Esta información vos la podés tener en el enunciado del problema, sea una destilación, sea una mezcla, porque, por ejemplo, a ver acá. No, pero ya voy a aprender yo. Cuando sea grande voy a aprender. Yo puedo tener una corriente 1, una corriente 2, una corriente 3 y una corriente 4. Y esto ser una amasadora. Un aparato para amasar. Y yo le voy a decir, bueno, cada 3 huevos le voy a agregar 100 centímetros cúbicos de leche. Y le voy a agregar 1 kilo de harina. ¿Sí? Pero resulta que ese es un dato, esa sería la receta. Acá para hacer la 4 saldría la torta. Pero yo quiero, en vez de utilizar 1 kilo de harina, yo lo que voy a utilizar son 10 kilos de harina. Entonces yo necesito saber cuántos huevos, cuánta leche y cuánta torta me va a salir. Yo acá estoy haciendo un ejercicio sin el enunciado, te lo estoy contando. Entonces como que el enunciado va a ser medio deficiente, pero es para darte cuenta de dónde están las relaciones, las proporciones, que son información que forman parte del proceso, pero que no son los balances de masa, sino que es como la receta, la fórmula del producto dice que por cada kilo de harina le tenés que mandar 100 centímetros cúbicos de leche y 3 huevos. Pero resulta que yo no quiero hacer 1 kilo de harina, sino que yo quiero hacer 10 kilos de harina. Pero esta información de los 100 centímetros cúbicos de leche por cada kilo de harina y 3 huevos viene en el enunciado, es un dato que vos tenés, aparte de los balances de masa que puedas plantear. ¿Sí? Si yo tuviera que hacer un balance para la harina en este proceso, en este amasador, ¿cómo harías el balance para la harina? Y tendría el flujo 1. Flujo 1. Por, bueno, en la composición. ¿Cuánta harina entra por el flujo 1? Es toda harina. 1 kilo por 1. No, 1 kilo no, porque yo voy a hacer, eso es una información extra, van a entrar 10 kilos de harina. Sería 1, porque no entra más nada que eso. No entra más. ¿Y por dónde sale? Por la torta. Que sería el flujo 4 por la cantidad de harina en 4. ¿Estamos? Ahora, si yo quiero hacer el balance para los huevos. Voy a tener el flujo 2. Flujo 2. Por la composición de los huevos. Son todos huevos, así que son flujo 2. Y va a salir por 4. Por 4, por la cantidad de huevos en 4. Que va a ser huevos en 4. Igual a 0. ¿Y si hago un flujo para la leche?
Sería el flujo 3. Flujo 3 menos el flujo 4 por el W de leche en 4. Sí. ¿Qué cosas no conozco? En este sistema, son esos, bueno, otra pregunta antes. ¿Cuántos componentes tenemos? 3. Tres componentes. ¿Cuántos balances linealmente independientes se pueden plantear? 3. Tres, es decir que los balances ya están, más de eso no puedo poner. Si yo miro acá, ¿quiénes son las cosas que conozco y quiénes las que no conozco? Es decir, mejor dicho, ¿qué es lo que no conozco? No conozco los flujos. ¿Ningún flujo? El flujo 1 yo lo conozco, porque son los 10 kilos de harina. Esto sería el flujo 1. Ese es el flujo 1. El que yo no conozco, el flujo 4 lo conozco, que es la torta, que es el flujo de torta, que sería la torta, no. ¿Quién más no conoces? El flujo 2. La cantidad de huevo que tengo que echarle y la cantidad de leche que tengo que entregar. Entonces, ¿qué incógnitas tenemos? Hay 3. La cantidad de harina en 4, ¿la conozco? No. No, la harina no la conozco. ¿Y la cantidad de huevo? Tampoco. Y la de leche tampoco. Y la de leche tampoco. Esto es leche. Es decir, ¿cuántas incógnitas tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuántos balances puedo plantear? Más de 3 no se pueden. Estamos en el horno acá. ¿Qué otra cosa más podemos hacer? ¿Cuántos componentes son? 3. 3. Entonces aparece lo que era la restricción. Es decir, que yo puedo resolver que el W de harina más el W de huevo sea igual al W con el 1 y el menos, por ahí el W de la leche. Estoy escribiendo estoy haciendo las cosas mal y me va a complicar. Lo vamos a hacer despacito, lo hacemos bien y lo hacemos una sola vez. La restricción física, ¿qué me dice? Que el W en 4 de leche es igual a 1 menos el W en 4 de huevos menos el W en 4 de harina. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántas ecuaciones tenemos ahora? 4. Y me faltan 2 incógnitas más. ¿Qué otra información tiene? Y acá viene lo de las restricciones del proceso o condiciones del proceso. Fíjate que yo puedo relacionar la cantidad de huevos con leche que se agregan al proceso y darte una cosa que se llama una relación. Una relación 1 que me dice que yo voy a poner 3 huevos por kilo de harina. Esa puede ser una relación. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿De dónde la saco? Y es información que en la receta figura eso. Yo tengo que mantener esa condición del proceso. Y lo puedo expresar, esa condición del proceso, mediante esta ecuación. ¿Qué otra relación se te ocurre que podamos escribir? La de leche, que son Dictamen. 100 centímetros cúbicos de leche por 1 kilo de harina. Bien. Esto yo lo puedo relacionar con, es decir, que si yo hago esta relación, ¿qué me va a estar diciendo? Huevos
cantidad de huevos por harina, cantidad de leche por harina. Esta relación R1, vamos a R1, que es igual a 3 huevos, pero vamos a ir para la relación 2 dice 3 huevos por kilo de harina. ¿Quién era el kilo de harina? F1. Sí. Entonces, F1, no, acá, la harina es F1, kilos de harina. Y arriba, huevos, que es la corriente 2. F2 es huevos. Y lo de abajo es harina. Entonces, la relación de 3 huevos por kilo de harina es la misma relación que cumple la corriente. Tiene que mantener esa proporción entre la corriente F2 y F1, que está dándole los huevos por harina. Entonces, fíjate que F2 yo puedo expresarlo como F2 es igual a la relación 2 por F1. Y tengo una ecuación más. ¿Se entendió o dice lío? En la última partecita me perdí. Ah, ya entendí. Sí, ya entendí. Vamos a R2. R2 es una relación que yo hago, que yo vinculo la proporción que se tiene que cumplir, la receta. La receta te dice cantidad de huevos por kilo de harina. Entonces me dice 3 huevos por 1 kilo de harina. Y esto te da un número 3. Ese 3 es cantidad de huevos sobre harina. Si yo a este número 3, a esta relación, la multiplico por los kilos de harina que voy a utilizar, ¿cuántos son los kilos de harina que voy a utilizar? F1. Si a R2 lo multiplico por F1, ¿qué es lo que me queda? F1, que es kilo de harina con harina de acá, me queda la cantidad de huevos que yo voy a necesitar. Estos serían kilos este es kilo de harina. Esto que estoy haciendo yo no es más ni menos que la regla de 3 simple que uno hacía cuando iba a la escuela primaria. Pero estas relaciones son las que me están entregando ecuaciones que yo agrego a mi proceso. Me está vinculando la corriente. Acá volví a mis 3 ecuaciones. Tengo los 3 balances y la ecuación de la restricción física. Pero tengo 4 ecuaciones y yo tengo 5 incógnitas. Entonces puedo agregar alguna de estas relaciones, la relación de huevos harina o de leche y harina, y me va a dar una ecuación más que me va a permitir vincular las corrientes F2, F3 o F1. ¿Sí? Entonces, fíjate que con todos estos elementos yo puedo resolver un proceso, un diagrama, un sistema de 6 incógnitas, las resolví con 3 balances de masa, una ecuación de restricción física y una relación de proceso. Otro tipo de situaciones puede pasar, que también es la que tenemos que repasar y recordar, y es que si yo tengo que hacer una torta y te digo, bueno, entonces, igual que recién, tenemos 3 huevos, los 100 centímetros cúbicos de leche y 1 kilo de harina. Entonces yo te digo, mira, para hacer la torta necesitas cada 3 huevos, 100 centímetros cúbicos de leche y kilos de harina y haces la torta. Pero la torta, ¿de qué tamaño la querés?
Entonces yo no te doy, te digo, bueno, por cada 3 huevos le metes 1 kilo de harina y 100 centímetros cúbicos de leche. Pero yo no te digo de qué tamaño quiero la torta. Es decir, que no conozco ningún flujo. Porque si yo digo, bueno, pongo 3 huevos, 100 centímetros cúbicos de leche y kilo de harina, lo que voy a obtener es una torta. Tengo todos estos, los considero flujos. Espérate, se me está haciendo difícil el ejemplo. Yo tengo que hacer una torta y lo único que conozco es la receta, que serían estas proporciones. Pero tengo que saber el tamaño de la torta para saber cuántos huevos voy a poner y cuántos kilos de harina voy a necesitar y cuánta leche voy a usar. Entonces, en este caso, es como que yo no conozco las proporciones en las que tengo que poner, agregar las cosas, pero no cuánto voy a utilizar. Puedo que si yo quiero hacer una torta de 50 kilos, voy a tener que agregar determinada cantidad de harina, huevo y leche. Si voy a hacer una torta de 10 kilos, van a ser distintas las cantidades. ¿A dónde quiero apuntar con esto? Que en este caso yo no tendría ningún flujo declarado en este proceso. Entonces yo puedo establecer lo que hablábamos la vez pasada de la que se llamaba base de cálculo. ¿Te acordás de esto? ¿Y qué era la base de cálculo? Decir, bueno, yo quiero una torta de 50 kilos. Entonces te estoy dando el flujo 4, digamos. A eso lo planteo yo indistintamente de Elegís el que vos querés. O podés hacer, bueno, yo quiero depende cómo se plantee el problema. Si yo te digo, mira, fui al gallinero y encontré 40 huevos. Con esos 40 huevos, entonces digo, bueno, mi flujo huevos, le vamos a poner 1, 2 y 3. Si yo voy al gallinero y me digo, y sé que tengo 50 huevos, entonces digo, bueno, el flujo 1 son 50 huevos. Y en función de esa sería mi base de cálculo. Voy a determinar cuánta torta puedo fabricar. Y con esos 50 huevos, qué cantidad de leche le voy a poner y qué cantidad de harina voy a poner. Y cuánta torta me va a salir. Pero si yo no tengo esta información de la cantidad que tengo de alguna de las sustancias, no voy a poder resolver el problema y voy a tener que establecer una base de cálculo. ¿A partir de qué cosa yo voy a sacar la cuenta? La base de cálculo, recordemos de que solamente se puede establecer siempre y cuando no haya ningún flujo establecido. Por ejemplo, acá tenemos un sistemita, le vamos a poner acá, tengo la corriente 1. Bueno, es más de lo mismo, no voy a hacer ninguna otra cosa más distinta. 1, 2 y 3, y yo te digo, bueno, WA1, WA en 2 y WA en 3. Y yo tengo todas estas composiciones, son datos. Pero de los flujos, el flujo 1 no lo conozco, el flujo 2 no lo conozco y el flujo 3 no lo conozco. Entonces, para resolver este sistema con un balance de masa, sí o sí yo tengo que establecer una base de cálculo. ¿Cuál vas a elegir? La que vos quieras, la que más te convenga, la que te sea más fácil. ¿Te entendió? Sí. Bueno. Entonces, balance de masa, ¿qué otra cosa más teníamos en el tintero de los balances? ¿Qué otra cosa más te puede parecer? Que tengas más de una caja negra en tu proceso, entonces puedas elegir para el balance de masa un equipo o 2 equipos o 3 equipos. ¿Sí? Por ejemplo, si yo utilizo ese sistema, el sistema rojo, en ese sistema rojo solamente van a participar ¿qué corrientes en el balance de masa? La que entra. Y esta. Las otras intermedias no van a participar, no forman, a no ser que sean estas que estoy poniendo acá, que atraviesan la frontera.
Acordate de que nosotros por ahí teníamos el caso de que si yo tengo un sistema, y digo, bueno, vamos a hacer el sistema este. Mi sistema es esto que está acá. Tengo la corriente 1, 2, 3, 4 y 5 y este 6. En el balance de masa para el sistema rojo, ¿quiénes son las corrientes involucradas? La 1, la 3, 4 y 5. ¿Y la 2? También, si le hago la línea más larga. Ahí es el detalle que habíamos visto los otros días, que decía, tenés que cuidado de que ahí fue una cuestión de que el dibujito no te llegó, pero no significa que no esté atravesando la frontera del sistema. Entonces, tener ese pequeño cuidado. Y después, bueno, en las condiciones de operación o cuando planteamos los balances de masa, ¿te acordás qué cosas teníamos que tener en cuenta? Si el proceso era abierto, Disculpame un segundo. Silvita, estoy en clase. Después te llamo. Bueno, chao. Silvita es mi bebé. Bueno, ahora ya estamos. Que el proceso en estado... Puede estar en estado estacionario. Estado estacionario, me fijo. ¿Cuándo un proceso está en estado estacionario? Cuando no hay variación en el tiempo. Cuando hay función con el tiempo, no existe, entonces es decir, que nada se modifica con el tiempo. ¿Qué otra cosa más teníamos que definir? Si el sistema era abierto. Si el sistema era abierto o cerrado, definir el sistema, marcarlo bien. ¿Qué otra cosa más? Rotular el proceso. Rotularlo, las referencias. Y las referencias, bien. ¿Y en las referencias qué poníamos? Los equipos que tengo. Los equipos, las corrientes y las componentes. Y cada vez que planteábamos un sistema, decir en qué sistema estábamos definiendo el proceso. Y después para estado no estacionario, lo que teníamos que ver era que ya el balance me quedaba, las entradas menos la salida es igual a las acumulaciones. Y las acumulaciones eran variación de la masa respecto del tiempo. Pero la masa que teníamos que acordarnos. Se puede expresar. La masa del sistema. ¿Te acordás? Era como la masa total. Digamos. Como la masa total, no, es la masa del sistema. Entonces, si yo tenía algo que se estaba mezclando, venía por acá, salía por acá, cuando hago la variación de la masa, era la masa del sistema. Y esa masa del sistema la podíamos escribir como una función de ¿quién? Del volumen del sistema por la densidad del sistema si estábamos haciendo un balance total. Sí, y si estábamos haciendo el balance para el componente, me quedaba la variación de la masa de A respecto del tiempo. Y ese A va a ser el volumen del sistema y en vez de densidad, trabajamos con la concentración. Y ahí aparecía el dibujito este. ¿Qué es lo que era este dibujito? Una mezcla perfecta. Y si es mezcla perfecta, ¿qué es lo que pasaba? Los flujos de las concentraciones adentro del tanque eran iguales a las concentraciones. Muy bien, muy bien. Entonces, cuando planteábamos, escribíamos el balance, me quedaba flujo volumétrico de entrada por la concentración de entrada menos flujo volumétrico a la salida por la concentración a la salida era igual a ¿quién? A la variación del volumen de la concentración del sistema respecto del tiempo y acá volumen del sistema.
Como el proceso es a mezcla perfecta, la concentración del sistema es igual a la de la concentración a la salida. Escuchen. Y es lo que trabajamos acá. ¿Qué es lo que debes haber trabajado? Y ahí te queda que la concentración a la salida es la variable. Sí. Y ahí hacíamos la integración. Y cuando hablábamos de integración, yo te estoy repasando todo porque quiero que todas estas cosas son las que tengas en cuenta cuando repase. La integración la podríamos hacer en forma definida, por ejemplo, de un t a un t igual a t, y del otro lado seguramente una diferencial de CA a tiempo cero una concentración inicial y a un tiempo t una concentración de A en el tiempo. Y acá integrábamos. Cuando integrábamos nos quedaba una función, por ejemplo acá, t evaluada en t igual a 0 y en t igual a t. Y del otro lado, suponiendo que sea una CA, que te quedó evaluada en CA0 y en CA. Entonces lo que nos queda es t igual a CA de t menos CA0. ¿Sí? Sí. Y ahí quedaron las diferentes variables. No me acuerdo qué otra cosa más haya quedado pendiente de como que tengamos que repasar. A ver si yo había escrito había puesto acá. En la unidad 1, bueno, hablar de flujos másicos, flujos volumétricos, las composiciones, que eso es cómo pasar de flujo másico a flujo volumétrico, es más o menos que estuvimos haciendo un repaso. La cuestión de las densidades con Choyoko, saber cómo es Choyoko y tener el acceso a la tabla de composición de los alimentos. Y después del balance de masa, es lo que hemos estado repasando, el principio de conservación de la masa, la ecuación general, que la entrada-salida igual a lo que se acumula, la clasificación de los procesos en estado estacionario y no estacionario, balance por componente, que ya lo que vimos, que son cómo los planteábamos, y ahí teníamos que repasar lo de las composiciones escritas en las distintas maneras, los diagramas de flujo, saber escribir el diagrama de flujo, la nomenclatura, ya vimos que eso con las referencias, el análisis de grado de libertad, que no lo hacemos, tiene que quedar escrito en la resolución, me lo tragué, eso no lo dije cuando hacíamos los balances, pero una vez que planteamos el diagrama de flujo, descubrimos qué es lo que no conocemos y ahí decimos, bueno, ¿cuántas ecuaciones puedo plantear linealmente independientes? ¿Cuántas ecuaciones de proceso tengo? ¿Cuántas restricciones físicas? En función de eso hago el análisis de grado de libertad y si queda 0, el sistema tiene solución y si no, no tiene solución. Unidades múltiples, lo que pasamos acá, los distintos tipos de corriente, recirculación y bypass es la que generaba los puntos de mezcla y derivación, que es lo que vimos, y el balance en estado no estacionario. Con todo eso, para el miércoles que viene armamos el parcial. ¿Sí? Bueno, si no te queda alguna duda más, alguna cosa que no haya quedado clara. No, las dudas que había notado ya. Es la que estuvimos trabajando. Bueno, entonces lo que nos quedaría es, para el viernes ya empezaríamos con tema nuevo, empezaríamos a hablar un poco de energía y ya para el miércoles que viene haríamos el parcial. Bueno. ¿El horario del parcial es a las 8 o a las 9? O sea, como vos quieras. Si quieren mandarlo más temprano. Te lo mando a las 8, lo habilito, ya lo dejo cargado para las 8 y a las 9 nos juntamos para ver si tenés alguna duda, alguna cosa. Bueno. Y después yo quedo conectada, si vos me necesitas por el WhatsApp o por el Zoom, por el Meet me quedo conectada y cualquier duda que tengas me vas preguntando. Bueno, entonces damos por terminada la clase. Si tenés alguna duda de acá al viernes o el mismo viernes, también pues valen las consultas. Bueno,
Profe, esto que estuvimos haciendo lo mando por mail, porque creo que se subió por el chat de acá y no lo compartió con nosotros, me parece. No me digas que no he estado compartiendo. No, está presentado. Lo que escribió en el Jamboard, creo, Ah, ese no sé. Ahora me fijo. porque me parece que es lo que No, nosotros... no está compartido. No, sí, sí estás vos, Mariana y Anabel. Están las dos compartidas. Lo que pasa es que vos está tu carita acá. Ah, sí, ahí me llegó la... Yo Claro, le porque... mandé cuando. Ay, no, no, sí, tu cara está. Claro, sí, porque se había mandado por el chat de acá de mí. Entonces, Claro. de ahí, claro, de ahí yo lo abrí. Bueno, entonces nos estamos viendo. Cualquier cosa, me pegan el grito. Bueno, El grito no, me llaman un WhatsApp. Un mensajito. Un mensajito, con un mensajito me alcanza. Bueno, vamos a dejar de grabar así no se graban pavadas. Espérate. Buena idea. Listo, detenemos la grabación, les digo chao.